Con el auspicio de Norsol, energía solar e iluminación LED. Parque Empresarial Sofri Alto Auspicio. Kaufman, líder en el mercado automotriz. Salmag, servicios para la estabilización y control de polvo. Centro Médico Minero de Chile. ECL, energía esencial para Chile y su gente. Presentamos Capital Minera. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Capital Minera, por supuesto a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Contentísimo de estar una vez más con ustedes con varios temas. La verdad es que, como es de costumbre, nosotros partimos siempre analizando lo que es la economía, y dentro de eso las últimas cifras entregadas por el Banco Central realmente preocupan. Se habla por parte de especialistas también sobre este estancamiento de la economía, y ya vamos a estar conversando. Antes, por supuesto, quiero enviarle un saludo a todos ustedes y de forma especial, muy querida, a mi abuelo Juan Morgado, que ya no está con nosotros, pero que cumple hoy día 3 años y que lo recuerdo, pero de una manera muy, muy especial. Quiero, después de haberme tomado esta libertad, pasar a saludar a nuestro primer invitado, Antonio Sánchez, de la Cámara de Comercio de Antofagasta. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido, gusto en saludarte. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación, por estar nuevamente acompañándonos. Oye, Antonio, la verdad es que el Banco Central nos entrega cifras, el INE también habló del desempleo. No son cifras quizás que quisiéramos escuchar, pero la verdad es que hoy día estamos con una situación económica realmente compleja, restrictiva, preocupante, diríamos, de alguna manera. Bueno, el Banco Central justamente lo que dijo que había entregado cifras realistas, ¿ya? Y bueno, no puede ser muy distinto a eso. Estamos próximos a la discusión del presupuesto del próximo año y lo principal es conocer la realidad para poder proyectarnos qué es lo que va a suceder el año que viene. En septiembre entrega su informe habitual de IPOM, el informe de política monetaria del Banco Central, y las cifras que entregó fueron efectivamente no muy alentadoras, por decirlo suave, pero en línea con lo que ya también había anunciado el ministro de Hacienda. No sé si te recuerdas que la vez anterior yo te había dicho que primera vez en la historia, por lo menos del año 90 en adelante, de la recuperación de la democracia, que el ministro de Hacienda entregaba una proyección de crecimiento para el país menor que la que había entregado el Banco Central. Así es. Siempre el ministro de Hacienda es el tipo más optimista que pisa la tierra. Pero efectivamente el Banco Central había proyectado en su IPOM anterior un 2,7 y el ministro de Hacienda dijo 2,5. Y hoy día, bueno, ayer el Banco Central en su informe al Parlamento dijo que era entre un 2 a un 2,5 con sesgo a la baja, es decir, más cercana al 2% que al 2,5%. Y también entregó la cifra más preocupante, creo yo, respecto de la inflación para este año, que anunciaron un 4,6%, que está muy por encima del rango meta que el Banco Central se fija, que tiene fijado que es un 3% más menos 1%. Y lo más preocupante es que para el próximo año anunció que iba a seguir la inflación alta con una tendencia a acercarse al rango meta a fin del año 2016. Y eso lo encuentro yo más preocupante porque va a golpear directamente al bolsillo de todas las personas. Todos sabemos lo que significa una inflación alta, en cuanto a que en la práctica significa que a todos los chilenos se les reduce el dinero en el bolsillo. Claro, más relacionado con la UEF, como lo comentábamos, y la verdad es que todo lo que implica pagar dividendos, arriendos, se va en un alza importante. Efectivamente, es un multiplicador, se va hacia todos los precios. Ahora hay algunas razones, o sea, hubo algunos comentarios de por qué el Banco Central no ha actuado con su política monetaria para disminuir la inflación, siendo ese el principal objetivo del Banco Central. Pero las razones están dadas que principalmente los factores que están influyendo en el aumento de precios no es tanto el consumo interno, sino que están muy influenciados por
precios que vienen desde el extranjero, una importación de inflación, la devaluación del peso, lo estamos viendo, el dólar se ha aumentado mucho su valor, la probabilidad es que si bien hoy día, por ejemplo, tuvo una baja importante, vuelva a subir, algunos están hablando que se puede estabilizar en alrededor de 718 pesos el dólar, lo que significa que la inflación va a seguir presionando. Y el otro dato que entregó el Banco Central, donde sí hubo discrepancias, es a la posibilidad, el crecimiento del PIB del próximo año. Es consejo a la baja también. No, pero el Banco Central proyectó un 3,5 para el próximo año y la mayoría de los economistas respondieron que eso sería muy optimista. Demasiado. Algunos esperan que sea más cercano al 3%, por debajo del 3% para el próximo año. Pero ahí hay diferencias de opiniones y se pensó que la proyección del próximo año era muy optimista. La de este año sí hubo conclusión que esa iba a ser, por cuanto ya se considera que este año a septiembre ya está jugado, ya a no ser que ocurriese alguna otra situación internacional importante, no sé, otro bajón fuerte de China, otro comportamiento como ese de un país importante, Europa, tuviera alguna complicación, podría haber cambio, pero como están dadas las situaciones hoy día, la tasa de crecimiento del país va a estar cercana al 2% este año, lo que es muy pobre. Claro, un 2% este 2015 se habla y en trastienda un 2,7 podría ser en el 2016, de acuerdo a esta disyuntiva que dices tú que hay con el Banco Central. Ahora, dentro de las proyecciones, estuvo aquí Rodrigo Mendiburu hace algunas semanas atrás señalando que uno no puede proyectar el valor del cobre dentro de un rango superior a 6 meses. La Seremi de Minería dijo que el primer semestre por lo menos deberíamos llegar al 3%, a los $3 la libra de cobre, y la verdad es que hoy día el vicepresidente de Cochilco señala que en el segundo semestre del 2017 recién podríamos tener un valor importante, ya una estabilidad en el precio del cobre y además extenderlo por un espacio de tiempo bastante prolongado. Él habla de un 3,30 o un 3,80 segundo semestre del 2017. ¿Es posible proyectar una cifra de esa? No, especialmente cuando se producen fluctuaciones tan importantes debido a lo que hace un país como China, donde la economía es tan dirigida desde el gobierno y que son el principal comprador del mundo, ¿ya? La proyección que entregó en el IPOM el Banco Central para considerarlo en el cálculo del presupuesto de la Nación del próximo año fue 2,45. Ya es bastante bajo, sí, en todo caso bastante realista, pero si vemos con 2,45 los costos promedios de la producción chilena están en 2,24. Entonces, muy cercano al costo promedio, lo que significa que van a haber muchas compañías mineras, ya lo estamos viendo, cuyos costos de operación son mayores que el precio de venta. Significa que esa empresa está perdiendo dinero hoy día, ¿ya? Y eso es lo que ha provocado situaciones como lo que está sucediendo en el Abra y que va a suceder también en otras compañías mineras que van a bajar operaciones y van a reducir, en su apretón de costos. Lamentablemente hay trabajadores que van a quedar sin trabajo, tal vez no directamente en las compañías mineras, pero sí en muchas empresas contratistas. Claro, porque se da la cadena, entonces se van cerrando cierto tipo de contratos. Ahora, ¿se puede entender una situación como Minera Abra que se desvincule cerca de 650, un poquito más, 700 trabajadores, porque el apretón es bastante fuerte, y muchos ven que el gasto de capital humano es quizás marginal a otros costos que tiene la faena? Efectivamente, o sea, uno lo puede entender en cuanto a los cálculos de los costos de la empresa. Ahora, desde el ámbito político, que ya es otro ámbito, pudiera ser que no sea tan entendible, por cuanto debieran haber otras consideraciones, tal como dices tú, el costo principal de las compañías mineras es el tema energético. Claro. Ya el tema de las remuneraciones es bastante menor. ¿Qué es lo que sucede? Si la empresa dice que va a bajar las operaciones, es obvio que hay personal que tal vez puede quedar sobredimensionado respecto al nivel de las operaciones que tengan. Pero ahí ya son consideraciones de carácter político y creo entender, y yo también lo he escuchado, que no ha habido un rol tan activo de las autoridades hoy día respecto de esa situación que se va a seguir continuando en otras compañías, ¿ya? Yo me recuerdo otros periodos que tuvimos de crisis donde autoridades regionales, el exintendente Dulanto, fue acusado por otros intendentes de una posible acusación constitucional en su contra por haber actuado directamente él personalmente, después fue ministro de Minería, en tratar de evitar
desvinculaciones y es más, insistir en que las contrataciones de trabajadores fueran trabajadores de Antofagasta. Ya él le pedía semanalmente a las compañías mineras que le entregaran un informe respecto de cuántos trabajadores eran de la región y cuántos no eran de la región. Entonces, como él insistía que si se iban a desvincular trabajadores, estos fueran de otras regiones, y si se iban a contratar, se privilegiara la mano de obra local, algunos intendentes lo amenazaron con una acusación constitucional en su contra. Mira, bueno, pero es un tema también que se da dentro de estas polémicas, cuando se contrata tanta mano de obra, dentro de esta abundancia que quizás vivimos y hoy día que estamos viendo las vacas flacas. Pero como te decía, efectivamente eso ya entra en el ámbito de lo que es la política misma, Claro. ¿ya? Porque en el ámbito económico uno puede entenderlo. Oye, si yo reduzco mis operaciones, por lo tanto hay un número de trabajadores que lamentablemente están de más. Ahora, Entonces yo los elimino. No hay que ser especialista, Antonio, tú ya lo dijiste. Debiéramos, por ejemplo, el lunes recién pasado, el INE entregó la tasa de desempleo a nivel país y también en las regiones que es el INACER, pero dentro de eso que vamos a ver obviamente un aumento Lamentablemente es lo más probable. Ya la tasa de desocupación de Antofagasta se quedó en un 7%. sobre la media nacional, ¿no? Sobre la media nacional. Ya hemos estado lamentablemente moviéndonos en ese nivel. Hay algunas señales también, por ejemplo, importante. El aumento de la tasa de desocupación no se produjo por pérdida de puestos de trabajo. Antofagasta aumentó el número de ocupados en cerca de 2.500 personas. Lo que sucede es que la fuerza de trabajo, es decir, la gente que trató de incorporarse al mundo laboral fue más del doble, más de 4.000. Por lo tanto, hubo 1.800 personas que no lograron encontrar trabajo y esas se suman entonces a los desocupados. Entonces, la tasa de desocupación fue dada, como te decía, principalmente por el ingreso de mayor gente a la fuerza laboral. Es extraño en un periodo donde se sabe que no va a ser muy fácil encontrar trabajo. Sin embargo, en Antofagasta creció el número de ocupados. Es importante porque es una buena señal. ¿Cuáles son las malas señales? Que, por ejemplo, hoy día, por primera vez, ocurra que el principal empleador de nuestra región es el comercio. En el país el comercio es el principal empleador, pero en Antofagasta siempre históricamente fue la minería. Por lo tanto, que la minería ya no sea el primer empleador de la región está dando una señal. El comercio, por lo demás, en nuestra región, todas las actividades económicas se relacionan directamente con la minería. El comercio a alguien tiene que venderle. Entonces, si la principal actividad de la región empieza a decrecer, el comercio en algún momento también puede comenzar a caer. Entonces, esas señales son preocupantes. Hoy día en nuestra economía regional no podemos decir que está en crisis. Una tasa de 7% todavía, si bien una persona, una familia sin su jefe, su dueño de casa, la principal persona que mantiene ese hogar se encuentra sin trabajo, es preocupante. Un 7% en términos de la economía global no es tan preocupante. Antofagasta en la crisis del año 98, cuando se ajustaron las tablas del INE, el 9,9% que creíamos tener en realidad era cercano a un 15%. Oye, la verdad es que no queremos vivir eso, ¿no? Habían planes de contratación de mano de obra de emergencia. Hoy día estamos lejos todavía de caer en una cosa como esa, pero eso no significa que tampoco tenemos que quedarnos confiados y hay que preocuparse de lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las señales? Obviamente, vamos a seguir muy de cerca lo que son las señales económicas de aquí en el futuro. Ahora tengo que, obviamente, saludar a nuestros auspiciadores. ¿Y a quién me quiero referir? A Zona Franca de Iquique, que presenta su nueva línea de negocios. Me refiero a su parque empresarial Sofri Alto Hospicio. La verdad es que es orientado a los principales proveedores de la gran minería. Sofri está presente, por supuesto, con sus beneficios tributarios. Tienes que aprovecharlo, tienes que ver todo esto. Está conectado con los grandes centros mineros de Sudamérica y con las franquicias tributarias del sistema Franco Iquique. Consulta más detalles en www.sofri.cl. Parque Empresarial Sofri Alto Hospicio. Tienes que conocerlo para que hagas crecer ya tu empresa. Y Kaufman. Tengo que contarles que Kaufman tiene más de 60 años comprometidos con nuestro país. Mantiene su sello de tradición. Kaufman es líder en la línea automotriz en el mundo y en Chile representante oficial de Mercedes-Benz. Kaufman, www.kaufman.cl para que conozca la variedad de vehículos para tu empresa. Es realmente especialista en este tipo de industria. Kaufman junto a nosotros y Sofri, tremendamente grandes. Antonio, sé que estás bastante molesto, y me lo señalaste la primera vez que viniste a este programa, con el subsecretario de Hacienda, el señor Mico, por algunas declaraciones que él hizo respecto a que quizás cambiar el foco hoy día a tendencias más rentables
pensando en que la minería está viviendo estas vacas flacas, pero que sería la agricultura. Tú en una columna que salió publicada en el Mercurio de Antofagasta dices, hablar de agricultura es pobreza. ¿Y cuál es la visión que tienes tú realmente a ese comentario que se hizo en ACIMED, si mal no estoy, ¿no? Sí, en el encuentro de ACIMED el señor subsecretario, el señor Mico, hizo un comentario bastante inoportuno, inadecuado, en cuanto a que decía que como el cobre hoy día iba a la baja, el foco de la economía chilena tenía que orientarse al sur de Chile, a la agricultura. Entonces el esfuerzo que el gobierno tenía que hacer en inversión, tanto en lo que es en infraestructura, en recursos para la investigación, para el desarrollo productivo, tenía que irse a las regiones de Chile donde habían recursos renovables. Como queriendo decir que ya el norte de Chile poco menos que era desechable, ya le habíamos sacado todos los recursos y por lo tanto ahora teníamos que volver a lo que era importante para el país. Bastante duro con este centralismo también que se vive en Chile, ¿eh? Totalmente, y lamentablemente no ha sido solamente él, porque yo he escuchado a otros importantes políticos del país transversal, esto no es un tema de un solo sector, ¿ya? Que lamentablemente han hablado lo mismo, respecto de que ahora entonces tenemos que focalizarnos en los recursos renovables y por lo tanto tenemos que actuar en innovación, en dar mayor valor agregado a la exportación agrícola de nuestro país y poco menos que olvidarnos de lo que era la minería, cuando nosotros durante todo el periodo en que la minería tuvo buenos precios, justamente lo que decíamos era que era el momento para generar una industria alternativa en nuestra región a partir de la minería, aquella industria de servicios, de prestación de servicios, de tecnología, de ciencia, investigación, generar la minería del siglo XXI, una minería ya no basada en los recursos naturales, sino que una minería basada en el conocimiento generado en torno a la explotación minera. Y bueno, ustedes saben lo que ha costado poder introducir ese pensamiento en las autoridades. Entonces hoy día, ante el menor cambio del precio de los minerales, hoy día vemos como autoridades tan importantes como un subsecretario de Hacienda, que es el que decide hacia dónde se direccionan los recursos del país, esté diciendo que hay que asignarlos al sur de Chile. Ya Antofagasta tiene una asignación de la inversión pública muy baja en proporción a lo que Antofagasta entrega al país. Antofagasta produce el Producto Interno Bruto, la participación de Antofagasta en el Producto Nacional es de sobre el 10%. El año pasado, con ya la baja de los precios, fue el 10,9%. Y sin embargo, el año pasado marcamos un récord en nuestra menor participación en la inversión pública del país. Solamente un 3,3% de la inversión pública nacional. Somos la única región en Chile que recibe menos de su aporte al PIB del país. Hay regiones como el Biobío que aportan un 8% al Producto Interno Bruto del país, menos que Antofagasta, sin embargo están recibiendo un 13% de la inversión pública nacional. Eso es totalmente injusto. Y nosotros hemos tenido un 13% también de participación a nivel nacional. Respecto al Producto Interno Bruto somos un 10%, 12% hemos llegado al máximo. Lo grave es que la inversión pública en nuestra región, y eso lo podemos ver diariamente, cada vez que nuestros vehículos caen en un hoyo en las calles, cuando la gente se hace campamentos porque no hay viviendas sociales que se construyan, cuando vemos mala atención en los hospitales, cuando vemos que nuestra educación es la peor de Chile, bueno, ahí está la inversión pública, lo que el país piensa respecto de Chile, que Antofagasta no merece más. Oye, un tema bastante delicado también. Bueno, dentro del ámbito político, lo cierto es que es carísimo vivir en Antofagasta, en el norte en general, porque esta alza de vida la vemos en Antofagasta, la vemos en Calama, en Iquique, en el norte en general se presenta. Estamos en la capital minera del mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que sortear todas estas vallas y ojalá que el sistema central, que es lo principal, que se pueda hoy día, bueno, es un anhelo, pero en el futuro, a corto plazo, que podamos tener realmente las garantías que queremos en una zona como esta. Antonio Sánchez, queremos agradecer que nos hayas acompañado analizando obviamente la contingencia económica y esperamos, como siempre, dejar las puertas abiertas para que nos estés visitando en el futuro. Cuando ustedes lo requieran de mí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros vamos a hacer un alto, vamos a la pausa comercial y al regreso tenemos más invitados, seguimos conversando aquí en la capital minera del mundo, Antofagasta.